Vamos pues a orar para concluir con el mensaje que inicié el miércoles pasado. Preguntas de examen. ¿Están listos? Porque ahora sí les voy a preguntar. ¿Sí? Vayan, mientras yo voy hablando, al final vamos a cerrar con algunas preguntas que yo quiero hacerles a algunos de ustedes, porque la intención es que todos aprendamos. Venimos a ser instruidos, a ser capacitados con la palabra. Luego de repente, ahora que estuvimos en el evento con los pastores el mes pasado, alguien preguntaba, ¿se puede pastorear la iglesia desde el púlpito? ¿Sí o no? A ver, piensen la pregunta, ¿una congregación se puede pastorear desde aquí, de atrás del púlpito, sí o no? Sí, sí, la respuesta es sí. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra, ¿sí? Porque luego de repente surgen por ahí cuestionamientos. No, pues es que yo no estoy siendo pastoreado. ¿Cómo no? O sea, cada miércoles, cada domingo tenemos predicación aquí y lo que hacemos es predicar la palabra, no los entretenemos, ¿verdad que no? Siempre hay una palabra que Dios pone en nuestro corazón. Esto a excepción de todos los demás eventos que tenemos, reuniones con matrimonios, reuniones con las mujeres, las reuniones con los jóvenes, ¿sí? Entonces, todo esto es un trabajo de pastoreo. Entonces nosotros como los pastores responsables de la obra, pues tenemos la responsabilidad, valga la redundancia, de pastorearles con la palabra. Si yo no predico la palabra, no estoy haciendo mi función como pastor, ¿verdad? Por eso ese es nuestro compromiso, predicar la palabra. Usted nunca desde este púlpito escuchará mensajes que lo entretengan o que lo emocionen. Siempre escucharemos un mensaje de Dios para nuestro corazón. ¿De acuerdo? Y este día no es la excepción. Entonces, yo quiero que pongan atención, como siempre debemos de poner atención, procure no distraerse, porque la manera como aprendemos también y nos evaluamos es a través de las preguntas, ¿sí? La Biblia, desde el inicio del Génesis hasta Apocalipsis, es algo impresionante. Está llena de preguntas de parte de Dios para nosotros como su pueblo, pero también de parte del pueblo para con Dios. Y siempre Dios tiene una respuesta, porque así es la Biblia. En la Biblia siempre vamos a encontrar una respuesta para cualquier situación en la vida. ¿Tienes alguna decisión que debes hacer? Aquí está la respuesta. ¿Tienes que hacer algo, no sabes cómo hacer? Vea la palabra, ¿sí? La palabra es viva y es eficaz, ¿sí? La palabra es útil para instruirnos, es útil para redarguirnos, es útil para capacitarnos, es útil para todo, ¿sí? Entonces, preguntas de examen, ese es el título que estamos desarrollando. La semana pasada hablamos precisamente de la importancia de ser evaluados, la importancia de evaluarnos. Y esta evaluación que cada uno de nosotros debemos hacer, debe de ser una evaluación deliberada e intencional de nuestra parte, O sea, yo tengo la responsabilidad como hijo de Dios y como servidor de Dios, tengo la responsabilidad de intencionalmente ir a su presencia y preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo voy? Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Y ten por seguro que Dios siempre nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Job dijo: desnudo vine del vientre de mi madre,
y desnudo volveré. ¿Sí? Esto significa que cuando tú o yo vamos a la presencia del Señor, estamos de una manera simbólica, estamos desnudos ante su presencia. ¿Qué significa esto? Que no podemos ocultarle nada a Dios, absolutamente nada, porque Él conoce todo de nosotros. Ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, en ese sentido, teniendo esa conciencia clara en nosotros, debemos ir a la presencia del Señor a evaluarnos intencionalmente, ¿eh? No sacarle la vuelta al Señor. Esto con el propósito de que cada uno de nosotros veamos cuál es nuestro nivel y nuestra condición espiritual, porque Dios ya la sabe, ¿sí? Pero nosotros vamos con Él y le preguntamos para que Él nos instruya, para que Él nos diga cómo vamos en el camino, pero tenemos que hacerlo intencionalmente. Siempre en la vida cristiana debemos de tomar un tiempo para estar con Dios. No podemos vivir del activismo de nuestras, lo voy a decir de esta manera igual, así, no podemos vivir del activismo de nuestras actividades diarias, porque el activismo no trae reposo al alma, trae angustia y desesperación. Hay que hacer una pausa, ¿sí? ¿Para qué? Para evaluarnos en la presencia del Señor y nosotros mismos darnos cuenta de nuestro nivel espiritual y en ese sentido saber si vamos por el camino correcto de nuestra vida cristiana. Ese es el punto. En otras palabras, si nuestras conductas o nuestros comportamientos están en línea con Dios y con su palabra. Acuérdense que la Biblia es el espejo en el cual tú y yo podemos reflejarnos. Cuando vamos a la Biblia, aquí tú y yo nos podemos reflejar ante la palabra de Dios tal y como somos, ¿eh? Porque la Biblia tampoco nos va a decir algo que no somos. Aquí en la palabra, el espejo de la palabra nos va a reflejar tal y como tú eres. Ahí se nos ven las arrugas, ahí se nos ve todo. Si tú en este momento, especialmente las mujeres, usan un espejo para maquillarse y cosas así, ¿no? Si sacas tu espejo y te ves enfrente de ese espejo, te vas a ver tal como eres, ¿sí o no? Así es la Biblia, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ahí en la palabra de Dios se ven nuestras conductas, nuestros comportamientos, si estamos en línea con Dios y con su palabra, y si no, debemos corregir el rumbo o enderezar lo torcido que pueda haber en nosotros o quitar de nosotros lo que no sirve. Ese es el propósito, ¿sí? Entonces, la manera como nos damos cuenta de nuestra condición es a través de preguntas, pero además a través de entrar a su presencia en nuestras conversaciones con Dios por medio de la oración. Vamos a la presencia del Señor, empezamos a hablar con el Señor y de pronto tú puedes estar en un momento de oración, alabando a Dios, elogiando a Dios, pero de repente en nuestros momentos de intimidad con el Señor, si los tienes, en nuestros momentos de intimidad, luego el Señor, por su Espíritu Santo, te pone una carga para orar por alguien que Dios puso en tu mente o en tu corazón. Por lo menos a mí así me pasa, no sé a cuántos. De pronto yo estoy orando y viene a mi mente alguno de los miembros de esta congregación y yo no sé qué está pasando y lo único que yo le digo al Señor, Señor, no sé qué pasa con mi hermano, pero yo voy a orar por él y lo voy a bendecir, las familias de la congregación. Entonces, es ahí por medio de la oración también que escuchamos la voz de Dios. Por eso el tema que estamos tratando o la serie que estamos desarrollando, que llevamos ya bastante tiempo hablando un tema y otro, abarcando toda esta serie, la oración, una doctrina cristiana. Y es una doctrina esencial. En la Biblia hay doctrinas esenciales y hay doctrinas que no son esenciales, ¿sí? para
para la salvación. Entonces, resulta que la oración sí es una de las doctrinas esenciales que sostienen el cristianismo, porque el que no ora, haz de cuenta que cortas la línea de relación con el Señor. Miren las palabras de David. Después vamos a estar estudiando, estoy ahorita trabajando en una nueva serie, yo les decía la semana pasada, vamos a estar estudiando la colección de salmos de David, ¿sí? Y en eso, estudiando a David, los salmos que él escribió, miren lo que le pidió David a Dios, a ver si se parece a lo que nosotros le pedimos a Dios. Miren las palabras. Salmo 26, 1. Lo vimos la semana pasada, pero quiero retomarlo una vez más. Esto es lo que David le pidió a Dios. Escucha, versículo 1. Júzgame, oh Jehová. Juzgar. Aquí la palabra juzgar no es un término para sentenciar a alguien, sino para probar las acciones. En otras palabras, de hecho otras versiones lo traducen así: pruébame, oh Dios, ponme a prueba, Señor. ¿Sí? Y David le está diciendo a Dios en sus momentos de intimidad con el Señor: júzgame, oh Jehová, que se traduce evalúame. Y luego mira lo que dice a la segunda parte: porque yo en mi integridad he andado. O sea, ya yo aclaraba la semana pasada, David todavía no comete el grave pecado que cometió, que todos conocemos, que de ahí surgió el Salmo 51. Aquí todavía va bien David, siguió bien David, porque se arrepintió de su pecado, pero quedó marcado, ¿sí? Cuando leemos la Biblia o nos acordamos del rey David, pues quedó la marca ahí, ¿sí? La marca del pecado que cometió. Entonces, porque yo en mi integridad he andado. Escuchen, para los que anotan ahí, lo que significa integridad. Porque David está diciendo: Señor, yo he andado en integridad. Integridad significa honradez. Y quiero resaltar la definición o los sinónimos de esta palabra integridad, porque David le está diciendo: júzgame, Señor. Por eso yo les decía a ustedes, a ver si estas peticiones son igual a las que nosotros le hacemos a Dios. Lo que David le dijo, a ver si se parece a lo que nosotros le pedimos a Dios. En mi integridad he andado, en honradez. Integridad significa honradez, honestidad. Escuchen lo que significa integridad: respeto por los demás. Respeto por los demás. A veces no nos tenemos respeto los unos a los otros. A veces los hijos no respetan a los padres, o a veces los padres no respetan a los hijos. Entonces no andan caminando en integridad. Y cuando alguien no anda caminando en integridad y llega a la presencia del Señor, el Señor te va a decir: no estás respetando a los demás, por lo tanto no andas en integridad. ¿Se fijan cómo toma sentido un texto? Así la simplicidad, entre comillas, de un texto, cuando lo escudriñamos, nos vamos dando cuenta, y un texto nos da luz. Respeto a los demás también significa desarrollo y cumplimiento de nuestras responsabilidades como cristianos. Eso es integridad. Cumplir con mis responsabilidades cristianas, ¿sí? También integridad habla de control emocional, que la Biblia lo da a conocer como dominio propio. Tenemos que saber dominarnos. La vida cristiana no se vive por emociones ni por sentimientos, se vive por fe, ¿sí? Entonces, integridad significa control emocional, dominio propio. Escuchen, integridad también significa respeto por uno mismo, por sí mismo, ¿sí? Hay que respetar. Acuérdense que la Biblia dice que ahora somos templos del Espíritu Santo, y este templo pues hay que cuidarlo, hay que respetarlo. Integridad significa, escuchen, significa también puntualidad. Puntualidad.
Hoy yo tenía una cita a las 12 del mediodía y yo regularmente procuro siempre llegar antes de, por lo menos 5 o 10 minutos antes de mi cita. Me cuesta mucho trabajo ser impuntual a mí, no me gusta, me incomodo conmigo mismo, ¿sí? Y eso es andar en integridad, ser puntuales. ¿A qué horas empieza la reunión? ¿A qué horas? Perdón, digan. A las 7. Yo entiendo que entre semana algunos vienen de su trabajo y pues, o sea, eso es muy entendible. Que a veces por más esfuerzo que puedas hacer, pues no alcanzas a llegar a las 7. Pero llegas, eso es bueno, está bien. Me estoy refiriendo a los que pudiendo llegar puntualmente no llegan. Por alguna razón, yo no sé cuál. ¿Verdad? Entonces, integridad significa puntualidad. Integridad significa lealtad. O la lealtad es un sinónimo de integridad. Y una de las mejores maneras como se define la lealtad es cuando habla de una persona que es incapaz de traicionar a otra. Eso es lealtad. Yo no voy a ser capaz de traicionar a mi esposa, ¿sí? O a alguno de los hermanos. ¿Hay traicioneros en este tiempo? Sí, siempre los ha habido. A Pablo lo traicionaron, a Jesús lo traicionó el Judas. Sí, no fueron leales. Acuérdense, David le está diciendo a Dios: Señor, pruébame, júzgame, porque yo en mi integridad he andado. En otras palabras, yo he sido leal, yo no he traicionado, ¿sí? También integridad significa disciplina, disciplina. Y a veces somos muy indisciplinados en algunas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinearnos. ¿Se fijan cómo las preguntas de examen nos ayudan a evaluarnos? A ver qué tan disciplinados somos, ¿verdad? También integridad habla de congruencia de una persona entre lo que dice y lo que hace. Lo que dice y lo que hace. Si yo digo que soy un ministro de Dios, pues debo vivir como un ministro de Dios, ¿no? O como padre de familia. Debe de haber una congruencia en lo que decimos con lo que hacemos. De nada te sirve vivir un cristianismo de mera apariencia. No, porque a Dios, ya lo dije, no podemos engañarlo. Entonces debe de haber una congruencia. Cuando hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, o lo que decimos y hacemos, entonces estamos caminando en integridad, ¿sí? ¿Cómo va la evaluación? Con esta sola palabra, integridad. Cada uno nos vamos evaluando, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando esto, a mí es el primero que Dios me habla. Me dice: te falta esto, alíñate aquí. Luego, integridad también significa firmeza en las acciones, firmeza en lo que hago. Si sirves a Dios en algún ministerio que Dios te delegó, hay que hacerlo bien, con firmeza. Si eres una ama de casa, hazlo bien. Si eres un empleado, una empleada de tu trabajo, hazlo bien. Firmeza en nuestras acciones, fuera y dentro de la iglesia, ¿sí? En general, entonces, escuchen esto, mis hermanos. Una persona íntegra es alguien en la cual se puede confiar. Esa es una persona íntegra. Yo alguna ocasión he puesto algún ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Pequeñitos principalmente. ¿Tú delegarías al cuidado de tu hijo o de tu hija que te lo cuidara un depredador sexual? Obviamente que no. Obviamente que no. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha confiado su palabra. Dios nos salvó, Dios nos rescató. Él confía en nosotros y Él nos delega responsabilidades porque confía en nosotros. Además nos da el privilegio para todos los que servimos, que el ministerio de servicio es para todos.
Unos hacemos una cosa y otros hacemos otra. En el cuerpo de Cristo todos debemos estar funcionando. Porque un miembro del cuerpo humano literalmente que no está funcionando se va a atrofiar. ¿Sí? Si usted mantiene este brazo vendado por un mes, créame que después de que se quite la venda, el brazo va a estar atrofiado. No va a poder hacer su función como debe de ser. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. El que no sirve, no sirve. ¿Qué dije yo? El que no sirve, ¿qué? No sirve para servir. ¿Sí? Entonces servimos a Dios porque somos personas a quien Dios nos da el privilegio y confía en nosotros. Algo Dios ve en nosotros y confía en nosotros. Eso es integridad. ¿Sí? Así que toma sentido entonces el texto, el Salmo 26, versículo 1. Dice David: júzgame, Señor, evalúame, porque yo en mi integridad he andado. Mire lo que dice la segunda parte del texto, versículo 1. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, así como a ojos cerrados. He confiado en ti, Señor, así sin dudar nada. ¿Cuántos confían en el Señor? Porque a veces dudamos, como el pueblo de Israel, dudaron de la provisión de Dios. Versículo 2, aquí viene otra palabra interesante. Escudriñame, oh Jehová. Escudriñar significa escarbar profundo, cavar profundo. ¿Dónde va a cavar profundo el Señor? Aquí en el corazón. ¿Para qué? Para sacar pues todo aquello que no le agrada al Señor. Y pruébame. Y luego dice: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139, versículo 23. Otro salmo de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Por supuesto, David lo está expresando de esta manera para que todos lo podamos entender en nuestro lenguaje. Pero Dios conoce el corazón. Dios conocía el corazón de David y conoce el corazón de todos. No le dice David aquí: examíname, Dios, para que conozcas mi corazón. No, Dios ya lo sabe. Más bien lo que implica esta frase es: Dios, dame a saber a mí mismo cómo está mi corazón. Déjame saber a mí mismo, porque tú ya lo sabes. Acuérdense que Él es omnisciente. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Igual, ahí en el versículo 2, no es que Dios no sabe cómo son nuestros caminos. Él lo sabe, Él los conoce, nuestros caminos. Ahora, esta era la manera de pensar de David, delante de Dios. Ahora escuche lo que el mismo David, como padre, le aconsejó al hijo, a su hijo Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Estamos en el tema preguntas y respuestas, segunda parte. Vayan haciendo ahí sus anotaciones porque va a haber preguntas al final. Entonces dice David, consejo de David para su hijo Salomón. Estamos ahí, Primera de Crónicas 28, 9, dice: y tú, Salomón. David está ya, es un ancianito, ya está por partir con el Señor, pero antes le da un buen consejo a su hijo. Como los padres debemos darles buenos consejos a nuestros hijos. Tú, Salomón, hijo mío, primero, reconoce al Dios de tu padre. Reconócelo. 2, y sírvele con corazón perfecto. Ahí corazón perfecto habla de un corazón íntegro. Ya definimos o dimos algunas palabras sinónimas de integridad. Reconoce a Dios, tu Padre, sírvele con un corazón disciplinado, sírvele con un corazón leal, sírvele con dominio propio, sirve a Dios de manera íntegra y con ánimo voluntario. Porque Jehová, ahí está, escudriña el corazón. David sabía que Jehová escudriñaba el corazón. Por eso David le pidió: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y es el mismo consejo que le da a su hijo. Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y mire lo que termina, cómo termina: si tú le buscares, lo hallarás.
Así es Dios. Cada que vamos a su presencia con una actitud humillada delante de Él, lo vamos a encontrar. No es porque anda perdido, simplemente Él se va a manifestar a nosotros, porque ese es su deseo, siempre manifestarse a sus hijos. Si tú le buscas, le hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¿Saben en qué terminó Salomón? Empezó bien, pero terminó mal, dejando al Señor precisamente. ¿Y saben qué hizo Dios? Lo desechó. Qué tremenda la experiencia de Salomón. Ese mismo Salomón, incluso antes de su decadencia, acuérdense que la decadencia espiritual empieza por algo y va poco a poco, va uno cayendo. Si no corrige uno el camino, va uno en una caída sin freno. Bueno, antes de caer Salomón, en Proverbios 20 escribió lo siguiente. Proverbios 20:27, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: la luz del Señor, o en la Reina Valera se lee, la lámpara del Señor. Hagan de cuenta que el Señor anda con una lámpara. Bueno, esto es figurado solamente, porque Dios no necesita una lámpara. Ahí está expresado para que nosotros podamos entenderlo. Dice: la luz del Señor, o la lámpara del Señor, penetra el espíritu humano y pone al descubierto, o escudriña lo más profundo del corazón y cada intención oculta. Escuchen esto, mis hermanos. Nosotros, como seres humanos, entre nosotros podemos engañarnos o podemos aparentar algo, pero Dios lo conoce todo. Dios conoce el corazón y cada intención oculta. Por eso Dios, hablando a través de Jeremías en el capítulo 19 del mismo nombre, del mismo libro de Jeremías 19:9, Él escribió, Dios hablando al pueblo de Israel: engañoso es el corazón. ¿Cómo es el corazón? Es bien engañoso. Es engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No solamente engañoso, también es perverso. Así es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Esta es una pregunta de examen. ¿Quién lo conoce? Dios. Versículo 10 está la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí está. Dios lo sabe todo y Dios nos está evaluando. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo son tus caminos? En otras palabras, ¿qué hacemos cuando no estamos en la casa de Dios? ¿Qué hacemos dentro y fuera de la casa de Dios? ¿O qué hacemos dentro y fuera de nuestra casa? ¿O qué hacemos cuando estás en tu trabajo, cuando vas aquí, cuando vas allá? ¿Qué hacemos? Él lo sabe todo y Él va a dar su recompensa según los frutos de nuestras obras. Ahora, yo decía la semana pasada que si hay un tiempo en el que la iglesia necesita urgentemente una actitud vigilante, así en grado extremo, es hoy. La iglesia, la cual somos nosotros, necesitamos estar en una actitud vigilante, porque se está viendo de todo. Este mundo cada vez se corrompe más, cada vez se echa a perder más. Se está viendo de todo. Gente que tú veías, por ejemplo, en los noticieros, con una apariencia, resulta que salen del closet y ahora no, pues yo estaba ahí guardadito en el closet, pero ya salí del closet, con conductas que atentan contra la soberanía de Dios. Por eso es que Pedro, el apóstol, escribió para todos los cristianos, escribió: sean sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sí lo está haciendo, Así como Dios está en serio con nuestra vida, también Satanás está en serio, haciendo su trabajo, ¿sí? Por eso él está haciendo su trabajo, está devorando creyentes de las congregaciones, seduciéndolos con tentaciones.
También a pastores, a predicadores, a ministros, a líderes de alabanza, los está seduciendo. Cuidado, hay que estar en una actitud vigilante extrema, porque yo decía el domingo, vivimos en este mundo como si fuera un campo minado, que en cualquier descuido de nuestra vida puede explotar una bomba, la bomba del pecado. Entonces, ¿qué pasó con todos estos que devoró el diablo? Sea un padre de familia, sea una mujer, sea un pastor, sea un predicador, un ministro de alabanza. Descuidaron la práctica de una de las doctrinas más importantes de la vida cristiana, que se llama la oración. Por eso, hermanos, no dejemos de orar. Siempre dale un tiempo a Dios. Siempre, cada día, porque cada día el diablo anda haciendo su trabajo. Pablo dijo a los Corintios, 2 de Corintios 13, este es el texto donde estamos basando esta predicación. Dice Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. Y mire la pregunta: ¿o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? Otra versión dice: ¿se echa de ver que Cristo está en ti? ¿Se echa de ver que Cristo está en ustedes? Otra versión dice: ¿otros ven que Cristo está en ustedes? Y si no es así, dice la versión, están reprobados. Reprobados. O sea, ahí está literal. Ustedes están reprobados. Pero ¿por qué Pablo hace esta pregunta? Examinaos a vosotros mismos, porque ya lo dije la semana pasada, los corintios dudaban de la autenticidad del ministerio apostólico de Pablo, pero decían: nuestra fe sí es genuina, pero resulta que Pablo era su padre espiritual. Entonces ahí los confrontó. Bueno, siguiendo adelante, las tentaciones contra los creyentes se están presentando de muy diversas maneras. Hay muchas maneras en que a todos, sin excepción, se nos presenta una mentira, una tentación. Puede ser a través de una mentira. Dice la gente: pues es una mentirita piadosa. No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira, ¿verdad? O de pronto llegas a un lugar y te encontraste con una pluma. Yo andaba el otro día por ahí en el banco y necesitaba firmar algo, y me gustó cómo escribía la pluma. Pero yo no la agarré y me la escondí. Yo le dije a la persona que me estaba atendiendo: ¿puedo hacer uso de esta pluma? Sí, llévesela, se la regalamos, ¿verdad? Entonces, pero a veces se nos hace tan fácil. Yo estoy hablando de una pluma, pero a veces se hace fácil agarrar algo de tu trabajo. Al cabo mi patrón tiene mucho. No, acuérdense de la integridad. ¿Sí? Si Dios viniera y nos hiciera una prueba de integridad a cada uno de nosotros, ¿qué calificación crees que sacaríamos delante de Dios? Cada quien sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Pregunta de examen. ¿Cómo empieza una tentación? ¿Cómo empieza? A ver, piensa en un momento. ¿Dónde? Con un deseo en la mente. Ahí ya empezó la tentación, porque tiene todo un proceso, ¿sí? La voluntad tiene relación con el desear y el decidir. Desear y decidir. Si en tu mente viene un deseo pecaminoso, ¿sí?, que viene como una tentación, mucho cuidado, porque si ese pensamiento, ese deseo pecaminoso te domina, tu mente te va a llevar a hacer una decisión, por supuesto que no agrada a Dios. Por eso yo decía anteriormente también, si tu deseo es Dios, pues la decisión que vas a tomar va a ser buscar a Dios. Pero si tu deseo es satisfacer la carne, te va a llevar a satisfacer la carne. Todo empieza con un deseo en la mente. Así que cada uno de nosotros decidimos, ¿sí? No hay que buscar culpables. Es que fulano, es que aquel, es que allá, es que... No. Cada uno de nosotros decidimos. No hay que echarle la culpa a nadie. Cuando
Adán y Eva pecaron, o mejor dicho, Eva pecó porque fue la que fue seducida a través de un deseo. El diablo sabe cómo trabajar, le puso un deseo. Mira, ¿ya viste el árbol? No, 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 no. ¿Qué dice Dios? No podemos comer de ese árbol. No, no es cierto. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Y empieza ahí el diablo a hacer su trabajo, ¿verdad? Pero ella decidió. Pero ¿a quién vino a reprender el Señor? ¿A Eva o a Adán? Vino con Adán, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Señor confrontó a Adán, inmediatamente, no, pues la mujer que me diste, tratando de buscar culpables. No, hay que hacernos responsables de nuestras decisiones, buenas o malas. Entonces, las tentaciones, debemos entenderlo así, se nos presentan como una forma de evaluarnos. Las tentaciones se nos presentan como una forma para evaluarnos. Si alguien cede a una tentación, su nivel espiritual está muy débil, ¿sí? Y a todos nos vienen tentaciones, ¿sí o no? A todos nos vienen tentaciones. Sin embargo, por la falta de sobriedad y de actitud vigilante en oración constante, muchos están siendo engañados y están cayendo en graves conductas pecaminosas. Yo dije la semana pasada que no es que tenemos un solo adversario, tenemos tres. No es uno, es Satanás, el mundo y nosotros mismos. ¿Sí? Y obviamente Satanás usa todo, ¿sí? Porque estos enemigos pretenden cortar la conexión de la fuente de nuestra provisión espiritual, que es Dios. Entonces, las preguntas son herramientas que debemos utilizar para conocer lo que desconocemos, resolver lo que no podemos e identificar lo que no vemos. Por eso son importantes las preguntas, porque las preguntas nos ayudan a asegurarnos cómo vamos por el camino correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos para las preguntas? La semana pasada yo terminé haciéndole una pregunta y les dije que hoy la íbamos a resolver. La pregunta que hice la semana pasada fue la siguiente. Yo tengo 7 preguntas, pero hay muchas más. No sé si las vayamos a terminar hasta donde nos alcance el tiempo. Entonces, la primera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que evaluaste, escuchen, con mucha seriedad tu condición y tu nivel espiritual? Que te tomaste un tiempo, a ver, me voy a evaluar a mí mismo. Ya lo dije yo al principio, hay que evaluarnos intencionalmente, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, esta pregunta no lleva como propósito preguntar o pensar si nuestra condición y convicciones espirituales desarrolladas hasta este momento, todas tus convicciones y tus conductas, las que has desarrollado hasta el día de hoy, independientemente de los años o el tiempo que tienes con el Señor. Esta pregunta lleva como propósito hacer otra pregunta o darle respuesta a otra pregunta. Si el día de hoy mueres, ¿estás seguro de ir a la presencia del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo dijeron con mucha convicción algunos, pero algunos otros como que pues está bien, hay que evaluarnos, ¿sí? Por eso la pregunta primaria es: ¿cuándo fue la última vez que te evaluaste con seriedad acerca de tu condición o nivel espiritual? Y esa vez que te evaluaste, según tu evaluación y el nivel que tú sabes que tienes espiritualmente, te puede ayudar a resolver la pregunta: si tú mueres hoy, ¿estás seguro que te vas con el Señor? ¿Tienes la convicción de que te vas con el Señor? ¿Sí o no? Bueno, el Señor, no sabemos si el Señor me toma la palabra a mí, a alguno de nosotros. ¿Alguien sabe lo que significa una convicción? A ver, fuerte. ¿Cómo? Algo que está seguro. ¿Qué más? Convencimiento. Muy bien. Miren lo que significa convicción, ¿sí? La convicción habla de un convencimiento que yo tengo, una seguridad que tengo
en la verdad, no en una verdad, en la verdad de la palabra. ¿Sí? La convicción es el convencimiento, la seguridad que tiene en este caso un cristiano sobre la verdad. Sobre la verdad. Y sobre lo que cree de la verdad. Y lo que piensa y lo que siente. O sea, yo pienso que Dios es Dios. ¿Sí? Yo tengo la plena seguridad. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿tú tienes la convicción que la Biblia es la palabra de Dios y crees todo lo que dice la Biblia? ¿Sí? Esas son convicciones. Tienes el convencimiento, la seguridad de que este libro contiene la palabra de Dios, que no es perfecta. ¿Sí? Bueno, tristemente hay muchos en el día de hoy que nos encontramos que nunca piensan acerca de su salvación y la convicción de su nuevo nacimiento. Yo a veces, por lo que luego se ve en la conducta de algunas personas, yo luego pregunto y nos cuestionamos, ¿ya naciste de nuevo? Entonces yo les hago la pregunta, ¿ya naciste de nuevo? ¿Sí? Eso debes de tener la convicción. Yo ya nací de nuevo. Por lo tanto, la evidencia de tu nuevo nacimiento, ¿cómo se da? A través de los frutos. A través de lo que se ve en tu vida, en tus decisiones, en tus convicciones. La vida cristiana, dicho sea de paso, se vive por fe y por convicciones, no por prohibiciones. Te prohíbo que hagas esto, te prohíbo que... Por supuesto, la Biblia nos pone límites, ¿verdad? Pero la vida cristiana se vive por fe y por las convicciones que yo voy desarrollando. Yo les he dicho antes, yo tengo una convicción que es una convicción bíblica. La Biblia dice marido de una sola mujer. Esa es mi convicción, pero no es la convicción de todos. Hay quienes tienen 2 o 3 mujeres y con una nos basta y nos sobra. No sé cómo le hacen, no sé cómo le hizo Salomón con 300 mujeres y 700 concubinas. No sé cómo le hacía, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener la convicción de nuestro nuevo nacimiento. Por eso es que Jesús le dijo con plena certeza y seguridad a Nicodemo, ¿quieres ver el reino de Dios? Te es necesario nacer de nuevo. Por cierto, de acuerdo a la afirmación que Jesús le está haciendo a Nicodemo, dice, ¿quieres ver el reino de Dios? Ok, necesitas nacer de nuevo, si no, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Tú ves el reino de Dios en tu vida? Porque naciste de nuevo. Muy bien, muy bien. No, hay quienes nunca se detienen para pensar seriamente acerca de la muerte. Yo decía anteriormente, a veces nos preparamos para muchas cosas en la vida, para hacer bien tu trabajo, en tu oficio. Nos preparamos para muchas cosas, pero nunca, a veces no nos preparamos para la muerte. Porque después de la muerte y llegará el momento en que todos nos enfrentaremos a un juicio final. ¿Sí? Que hoy por hoy el acercarnos a ese juicio final cada vez está mucho más cerca, es más inminente cada vez más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vemos las señales. Jesús dijo, mirad que nadie les engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y andan ahorita como bastantes diciendo, compra tu pedacito del cielo. Ya están vendiendo terrenos en el cielo. Ya vieron por ahí el video que anda por ahí rondando, fluyendo por ahí. Compre su terreno en el cielo, están baratos ahorita para que se vayan rápido. O sea, la gente piensa que los cristianos somos una bola de ignorantes, que nos pueden poner cualquier tontería de esa, cualquier insensatez de esa y nos la vamos a creer. Ah, sí, vamos a comprar un terrenito allá en el cielo. ¿De dónde sacaron esa herejía? ¿Verdad? Entonces, hay muy pocos que se detienen a pensar acerca de dónde pasarán la eternidad
si en el cielo o en el infierno. Por supuesto, el que nació de nuevo, si tú tienes la convicción de haber nacido de nuevo, pues tu destino eterno no es el infierno, es la presencia de Dios. ¿Sí? Hay quienes están demasiado ocupados en negocios, en placeres, en el trabajo, en la familia, en cómo hacer dinero, etcétera, etcétera. Cómo asegurar el futuro cuando el futuro solamente está en las manos del Señor. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y la gente que anda afanada haciendo dinero para asegurar el futuro, acuérdense de la historia que cuenta Jesús. Necio, les dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que lograste, ¿para quién va a ser? Así anda mucha gente. La gente vive para trabajar y asegurar su futuro materialmente hablando, y no trabajan para vivir y vivir bajo la cobertura de Dios y la seguridad que tenemos en Dios. ¿Sí? Es lamentable ver creyentes que viven como que si nunca fueran a morir, como inmortales, y peor aún, viven sin pensar que un día compareceremos ante ese juicio final. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y si tú crees lo que dice la Biblia y tienes la convicción que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces vamos a creer lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Mire lo que dice la Biblia, la realidad que nos muestra la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Apocalipsis 20, 14. ¿Estamos ahí? Escuche lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, esta es la realidad. ¿Qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Por cierto, ¿tú tienes la convicción de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Sí, yo sí. Yo creo que ahí en los registros del Señor, por ahí aparece Guillermo Gómez. Guillermo Gómez Velasco, porque hay otro Guillermo Gómez, pero es Tinoco, que es mi hijo, ¿verdad? Entonces, ¿tú tienes la convicción que tu nombre está ahí en el libro del Señor? Apocalipsis 21, 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua del agua de la vida. El que venciere, por supuesto habla de vencer las tentaciones que este mundo nos está presentando. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. ¿Cuántos saben que eso que acabo de leer es la palabra de Dios? ¿Sí? Por eso es importante que tomemos nuestro tiempo. Señor, ¿cómo voy? ¿Cómo está mi vida, Señor, delante de ti? Porque al final de cuentas, el que nos va a dar el sello de la aprobación va a ser Dios. Él es el que finalmente va a dar el último veredicto, culpable o inocente. Entonces, necesitamos ir cada día a la presencia del Señor y decirle, Señor, examíname, escudriñame, pruébame, evalúame. Si no ando en integridad, Señor, disciplíname o alíneame en tus caminos. Entonces, eso le decía Pablo a los corintios. ¿Se echa de ver que Cristo está en tu vida? ¿Sí o no? Los que te rodean echan de ver que el Señor vive en ti, o que Cristo está en ti por los frutos que manifestamos. Otra pregunta así rapidito, y luego nos vamos al final para las preguntas que tengo para ustedes. ¿Tú qué has hecho? Y obviamente yo me incluyo, objetiva e intencionalmente, para mantenerte firme en la vida cristiana? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy? Ahora,
Con esta pregunta no estoy sugiriendo que debemos hacer algo para mantener la salvación. La salvación ya la tienes y esa no se pierde. Ya la tenemos porque Dios no te da la salvación y luego te la quita. Y te dice, no, siempre no. No. O sea, esta pregunta no significa, ¿qué tienes que hacer para mantener tu salvación? No, la salvación ya la tenemos y esa no se pierde. A lo que me estoy refiriendo es a que lo que debemos hacer cuando entramos en nuestros momentos de la prueba de la fe, que a todos nos vienen pruebas para autenticar qué tan válida es nuestra fe o cómo vamos. El ejemplo de Pablo, ustedes estudian un poquito así, abuelo de pájaro, la vida del apóstol Pablo, y nos vamos a dar cuenta que los sufrimientos constantes y continuos que Pablo experimentó como representante del Señor, esos no se le acabaron a Pablo. Una y otra vez, no solamente lo acusaron, lo cuestionaron, lo azotaron, así como él persiguió a la iglesia, también él fue perseguido, lo encarcelaron, lo metieron en un calabozo junto con Silas, después de haberlo azotado y golpeado, y lo amarraron, y sufrió bastante el apóstol Pablo, pero antes de irse con el Señor, él pudo dar testimonio de que fue fiel y leal al Señor. Él escribió a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, acuérdense, la pregunta es, ¿qué hacemos de manera intencional para mantenernos firmes en la vida cristiana? Algo tenemos que hacer. Por ejemplo, hay que orar. Y eso ya de entrada es algo que estamos haciendo para mantenernos firmes en la vida cristiana. Miren lo que hacía Pablo en medio de su sufrimiento. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tesoro, la palabra. Nosotros somos el barro. Este tesoro de la palabra está en nuestro corazón y nos va a ayudar cuando nos vengan las pruebas. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados. Atribulados significa afligidos en todo. Pablo iba de un lado para otro y sufría. Y había tribulación como nosotros. Dice, mas no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Alguna ocasión has estado en algún apuro? Yo sí. Sí. Y a veces nos desesperamos cuando nos vienen los apuros. No, dice Pablo aquí, yo he estado en apuros, pero no me desespero porque sé a quién estoy sirviendo. Sé en quién estoy confiando. Versículo 9, somos perseguidos, pero sé que no estamos siendo desamparados. Aquí están los sufrimientos de Pablo, Luego, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que hacía Pablo intencionalmente para mantenerse firme en el llamado que Dios le hizo? Bueno, una entre muchas otras cosas que él hacía era correr y pelear para ganar la batalla. 1 Corintios 9:24, miren lo que escribió Pablo a los Corintios. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pablo está haciendo una metáfora, la vida cristiana como una carrera de resistencia. Dice, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a correr la vida cristiana para recibir una corona incorruptible, la que nos va a dar el Señor. Así que de esta manera, dice Pablo, yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pregunta, ¿golpear el cuerpo, según lo que dice Pablo, que es literal o es figurado? Es figurado. Él no se agarraba a golpes. Golpeo mi cuerpo, ¿sí? Es decir, yo lo sujeto y lo pongo en servidumbre, dice la segunda parte, que habla de subyugar, como cuando un policía agarra a un ladrón y luego lo domina y lo esposan, lo subyugan, ¿verdad? Lo controlan. Lo pongo en servidumbre. Hay que controlar los deseos de esta naturaleza carnal. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo que Pablo está diciendo es que quienes procuramos agradar a Dios aquí en el alma, debemos pelear
con fuerza, con fe, contra los deseos y las lujurias de la carne. ¿Sí? En otras palabras, no se debe tolerar lo que este cuerpo y esta carne te está demandando. Porque a veces nos encontramos tratando de complacer más a la carne que a Dios. Cuidado, ya lo dije yo, si hay un tiempo en el que se necesita una actitud vigilante extrema en nuestra vida, es el día de hoy. Porque esta carne quiere salir a relucir, ¿sí? Cuando alguien ha dado rienda suelta a los deseos de la carne a través de ceder a las tentaciones, bueno, ya sabemos, los resultados son matrimonios destruidos, matrimonios y familias destruidas, y ministros y ministerios destruidos. ¿Todo por qué? Porque no sujetamos la carne, ¿verdad? Así que, ¿qué más hacía Pablo intencionalmente para mantenerse firme en su llamado? Dio testimonio de haber peleado la batalla de la fe. Él escribió ya casi para despedirse a su hijo Timoteo, le escribió en 2 de Timoteo 4:7 diciéndole: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y Él viene pronto. ¿Estamos listos? Ok. Preguntas de examen. Aquí está la pregunta y aquí voy a pedir que algunos por favor me respondan algo. Todos vamos a participar, o la mayoría, nos quedan unos minutos. ¿Estamos listos? Ok. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú de manera personal y de manera intencional para mantenerte firme en la vida cristiana? Levanten la mano y ya me dicen, bueno, yo hago esto. Hay una lucha que el cristiano está viviendo en este tiempo, ¿sí o no? Es real, ¿sí? Entonces, en medio de la lucha que todos enfrentamos de nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que tú haces para mantenernos firmes? ¿Sí? Porque Pablo le escribió a los corintios y les dijo, en el capítulo 15, 57, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, dice Pablo, estad firmes, constantes, creciendo en la obra de Dios siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Ya lo sabemos, hay que estar firmes, constantes y creciendo. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué tú haces que nos puede ayudar? Bueno, yo ya les he compartido algo de lo que yo hago. Pero ¿qué es lo que tú haces para mantenerte firme en la vida cristiana hasta el día de hoy? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes tú caminando con el Señor, José? ¿Qué es lo que te ha mantenido 15 años estando? ¿Qué es lo que tú haces para mantenerte, o te has mantenido estos 15 años en el camino del Señor? Alimentarse con la palabra del Señor. Ahí está una buena respuesta. ¿Qué haces tú, Rosa? Orar y disfrutar de la presencia del Señor. Ahí está otra respuesta. Recordar de dónde nos ha sacado el Señor, de los apuros que hemos enfrentado y nos ha sacado. Muy bien, esas son buenas respuestas que nos ayudan. Tú puedes estar haciendo algunas otras cosas. ¿Qué haces tú para mantenerte firme hasta el día de hoy en la vida cristiana? Y escuchen esto, estas respuestas, si tú no lo haces, hazlo. Son recomendaciones. ¿Por qué? Porque lo que viene, los próximos días, meses y años, no sabemos. Hay que mantenernos firmes. Y hay que ser constantes y hay que ir creciendo. ¿Qué hace usted, mi hermano? Gracias a Dios por la vida. Cerrar el teléfono, orar a Dios, dar gracias a Dios. Ahí está.
Leer la palabra. Muy bien. Fíjense cómo a veces abrimos los ojos y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. No, hay que dejarlo. Y en su tiempo, ya, por ejemplo, yo todos los días, les decía la semana pasada, les mando una meditación, una reflexión a todos los hermanos que formamos parte del ministerio de oración. Ahí les va, la reciben. Por allá, mi hermano a las 4 de la mañana ya anda por allá de pie, ¿verdad, hermano Saúl? Bueno, él, ¿qué hace? Se levanta a las 4 de la mañana a orar, ¿verdad? ¿Qué haces tú? A ver, usted me había dicho que ayuda a Dios ayúdame Dios por tu Espíritu Santo, ayuda, dependemos de Dios, nuestra dependencia es de Dios y quien nos ayuda es el Espíritu Santo que mora en nosotros. A ver de este lado, ¿qué haces tú para mantenerte firme en la vida cristiana? Sí, Diana. Sí. Bueno, ella es maestra, para los que no sabían, no solamente de una escuela, pero también aquí con nuestros niños, ¿sí? Se ponen las manos del Señor junto con sus hijas. ¡Qué bendición! Y eso nos ayuda a mantenernos firmes en la vida cristiana. ¿Qué haces tú, Carlos? ¿Perdón? Relaciones que no son saludables. Amigos que pueden ser tóxicos, de mala influencia, que no nos van a ayudar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es muy lamentable que haya cristianos que sus mejores amigos son la gente del mundo en lugar de un hermano en Cristo que nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano por ahí? A ver allá, hermana. Perdón, más fuerte. Mantenerse ocupada en lo que pueda servir en la iglesia. Muy bien, ¿sí? Estas y muchas otras cosas más tenemos que intencionalmente buscar hacerlas para mantenernos firmes en la vida cristiana. ¿Cuándo? En este tiempo en el que nos tocó vivir, siempre viviendo en santidad, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántos creen en lo que dice la Biblia? Esa es nuestra convicción, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a pedir que, como siempre, Dios nos ayude a mantenernos firmes en la vida cristiana. Les invito a ponerse de pie y a que oremos juntos para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú nos hablas al corazón con el fin de que podamos seguir adelante en la vida cristiana. Señor, sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Habla con Él, dile al Señor lo que tú necesitas, de acuerdo a lo que hemos hablado en esta noche. Dile: Señor, yo necesito cada día vivir más en santidad, Señor. Necesito cada día vivir siendo santo porque tú eres santo, viviendo consagrado para ti, Señor. Que mis pensamientos sean tus pensamientos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente ocupada en lo que tú dices en tu palabra, Señor, memorizando un texto de la Biblia, y la mejor manera de memorizar los textos de la Biblia es viviéndolos, Señor. Así que ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Y aquí estamos como tus hijos que somos, Señor. Queremos que cada día, como lo hacía David, Señor, él iba a tu presencia y él te pedía: examíname, oh Dios, escudriñame y ve si hay en mí camino de iniquidad, camino de maldad, y límpianos y purifícanos cada día, Señor. Que tu presencia en nosotros nos ayude, Señor, a mejorar nuestras conductas, nuestros comportamientos, Señor. Perdónanos
si hemos sido negligentes y no hemos sido íntegros delante de ti, Señor. Pero hoy, en esta noche, Señor, tú nos has examinado una vez más, Señor. Y tú sabes el nivel en el cada uno de nosotros nos encontramos, la condición espiritual de cada uno de nosotros, porque tú eres Dios y tú lo sabes todo, Señor. Conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en tus manos, Señor. Así que nos encomendamos a ti, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, constantes y creciendo siempre en la obra, en tu obra, para que podamos el día de mañana, cuando tú nos llames a tu presencia o vengas por segunda vez, podamos estar ahí por toda la eternidad disfrutando de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por evaluarnos, y que cada día tú continúes haciendo tu obra en nosotros, Señor. Lo que tú iniciaste, sabemos que tú lo terminarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén. Muy bien, despídanse unos a otros. Los que no tengan que irse, por allá tenemos tiempo de convivio. Si usted se tiene que ir, bueno, pues nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.